Buenos días. Siguiendo entonces con el programa del Congreso, le damos la bienvenida al Simposio Ciencia y al doctor Ramiro Adrián Gómez, de Argentina. El doctor es médico reumatólogo, posgrado de medicamentos biotecnológicos y terapias dirigidas, y es médico de planta del Servicio de Reumatología del Hospital Nacional Alejandro Posadas de la Ciudad de Buenos Aires. Nos va a hablar sobre secukinumab. El título de la conferencia es Viaje al núcleo de la artritis psoriásica, secukinumab en artritis psoriásica. Adelante y buen día, doctor. Muy buenos días, muchas gracias por la presentación. Y antes que todo, muchas gracias por la posibilidad de participar del 33 Congreso Uruguayo de Reumatología. Muchas gracias a Cienza por la invitación. Y efectivamente, hoy vamos a hablar de secukinumab en artritis psoriática y les vamos a proponer un viaje al centro de la artritis psoriática. Estos son mis conflictos de intereses y a modo de presentación, yo soy médico especialista en medicina interna y en reumatología, pertenezco al Servicio de Reumatología del Hospital Nacional Alejandro Posadas en la ciudad de Buenos Aires, donde formo parte de la unidad interdisciplinaria de psoriasis y formo parte también de la unidad de inmunooftalmología del Hospital de Clínica José de San Martín, dependiente de la Universidad de Buenos Aires en la ciudad de Buenos Aires. Hoy por hoy, las espondiloartritis se entienden como un grupo heterogéneo de enfermedades que comparten manifestaciones tanto articulares como extraarticulares comunes y comparten no solamente asociaciones genéticas, sino también mecanismos fisiopatogénicos comunes que dan pie a estas características clínicas y fisiopatogénicas compartidas. La artritis psoriática, que va a ser la espondiloartritis que nos va a competir hoy, es dentro de las espondiloartritis una enfermedad diversa, una enfermedad heterogénea, y es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de muchos dominios clínicos de afectación, que incluyen no solamente el compromiso cutáneo con psoriasis, sino también el compromiso ungueal y distintas manifestaciones articulares, tanto periféricas como axiales, que incluyen la artritis periférica, la entesitis, la dactilitis y la lumbalgia inflamatoria. Más o menos para ponerlos en tema, en nuestro hospital, en el transcurso del último año, las espondiloartritis han representado 1 de cada 20 consultas de nuestro servicio y nuestros pacientes tienen afección en todos estos dominios. Si se fijan, más o menos la mitad de nuestras consultas de espondiloartritis en el hospital corresponden efectivamente a artritis psoriática. Y sabemos que en todas las espondiloartritis la lesión primaria es la entesitis. A diferencia de la artritis reumatoidea, donde la injuria primaria sería sinovial, en las espondiloartritis la lesión primaria, tanto de las manifestaciones axiales como de las manifestaciones periféricas, sería la entesitis. ¿Por qué estos pacientes hacen las entesitis que hacen? Porque todos los que estamos sometidos a algún tipo de estrés mecánico podemos hacer algo de entesitis que los organismos normales lo resuelven sin mayores problemas, y en los pacientes con espondiloartritis esta entesitis se perpetúa, no logra poner en marcha los mecanismos normales de compensación y de resolución de la inflamación, y esto se daría en principio por el estrés mecánico, que incide sobre un sustrato genético particular. Sabemos que el HLA-B27 está relacionado con las espondiloartritis, alteraciones en los genes ERAP1 y ERAP2, alteraciones a nivel de las vías de la interleuquina 12, 23, alteraciones a nivel de la vía del TNF, y tendrían un rol importante también las funciones de barrera y la microbiota específica en estos pacientes. Si bien no sabemos exactamente cuál de todos estos es el más importante o si es la combinación de todos estos factores, lo cierto es que los pacientes con espondiloartritis y con artritis psoriática en particular desarrollan una actividad inflamatoria sostenida que lleva a la aparición de estas manifestaciones clínicas. Dentro de los mecanismos de esta entesitis, la interleuquina 17 es un actor importante que se ve activada por el estrés mecánico, por diferentes gatillos, por la alteración de la función de barrera, por el estrés microbiano, es producido por células específicas, tanto dependientes como independientes de los estímulos de la interleuquina 23, y esta interleuquina 17 actúa como una especie de director de orquesta, llevando a la activación de neutrófilos con aumento de la respuesta inflamatoria innata,
con proliferación mesenquimatosa y activación de este mesénquima, que también participa de la respuesta inflamatoria, y participa de los fenómenos de neoformación ósea tan característicos de las espondiloartritis. Entonces, sabiendo que la interleuquina 17 es un mediador importante en la fisiopatogenia de las espondiloartritis, es donde secukinumab consigue un rol importante a nivel terapéutico, ya que es un inhibidor específico de la interleuquina 17 con eficacia demostrada en artritis psoriática. Así como alguna vez Julio Verne propuso un viaje al centro de la Tierra, hoy en estos minutos que nos quedan, yo les vengo a proponer un viaje al centro de la artritis psoriática, y un poco el mensaje que quiero que se lleven es que hoy por hoy, con las terapias que tenemos disponibles, el control integral de las manifestaciones de la artritis psoriática ya no es una historia de ciencia ficción. Vamos a discutir un poquito lo que es la eficacia de secukinumab en los distintos dominios clínicos, vamos a hablar de la seguridad de secukinumab en artritis psoriática y vamos a discutir sucintamente las guías de tratamiento que tenemos disponibles al día de hoy. Y como conceptos clave, quiero que se lleven que secukinumab tiene eficacia clínica sostenida en artritis psoriática, alta efectividad en los dominios cutáneos, que tiene demostrada la inhibición de la progresión radiográfica en artritis psoriática y que tiene un perfil de seguridad consistente y sostenido en artritis psoriática. Saben que el programa clínico de secukinumab es un programa muy extenso, es un programa que tiene múltiples ensayos clínicos en psoriasis cutánea, en artritis psoriática, en espondilitis anquilosante. Hoy nos vamos a dedicar únicamente a los ensayos de artritis psoriática, y a vuelo de pájaros, si uno tuviese que hacer un breve resumen de todos los estudios Future, aquí les muestro un resumen sucinto de todos los objetivos que han tenido estos trabajos. El programa Future fue un programa extenso de estudio de diferentes dosis de secukinumab en pacientes con artritis psoriática. Estos son los resultados para la dosis de 150 miligramos, que es una de las dosis aprobadas para artritis psoriática, y siempre en objetivo primario, que fue ACR20, secukinumab consigue una buena respuesta de alrededor de la mitad de los pacientes, buenas respuestas cutáneas, tanto a nivel de PASI 75 como de PASI 90, mejorías funcionales clínicamente relativas en términos de HAQ, buenas respuestas articulares ACR50 y resolución de la entesitis y de la dactilitis, que muchas veces son manifestaciones difíciles de tratar en nuestros pacientes con artritis psoriática, en más de la mitad de los casos. Y una cosa es, como hablábamos antes, ¿no? Tenemos, múltiples dominios clínicos, y secukinumab ha demostrado eficacia en todos estos dominios clínicos que hacen de alguna manera a el centro de la artritis psoriática, a la identidad de la artritis psoriática. Sabemos que los resultados no solamente son clínicamente relevantes, sino que también se sostienen a lo largo del tiempo, y tenemos más de 50% de respuestas CR50 sostenida a 5 años, mejorías ASAS20 en más del 80% de los pacientes sostenidas a 1 año, respuestas PASI 90 en 2 de cada 3 pacientes sostenidas a 5 años, resolución de la entesitis y la dactilitis en la mayoría de los pacientes, 83, 94% sostenidas a 5 años, y mejoría significativa en los scores de compromiso ungueal, como ser el NAPSI, en la mayoría de los pacientes también sostenidas en el tiempo. Cuando uno mira, por ejemplo, los resultados del Future 2, que tiene datos a 5 años, vemos que las respuestas clínicas van aumentando en el transcurso entre la semana 24 y la semana 52, y se sostienen respuestas a ACR20 del orden del 75% hasta llegar a los 5 años de estudio. Las respuestas a ACR50 al año son más o menos el 50%, y esto se sostiene a lo largo del tiempo. Y una cosa interesante es que esto se ve tanto en pacientes vírgenes de tratamiento biológico como en aquellos que han fallado a un tratamiento con anti-TNF, si bien la respuesta es menor. Y otro dato interesante es que no hay relación entre el uso o no uso de metotrexato en la respuesta de secukinumab. Cuando vemos lo que es eficacia sostenida, también estos datos del Future 2, tenemos respuestas PASI 75 de alrededor del 80%, tanto para las dosis de 300 como de 150 miligramos, respuestas PASI 90 de alrededor del 66% en 2 de cada 3 pacientes, sostenidas a 5 años. Tenemos resolución de entesitis en gran parte de los pacientes, 3 de cada 4 las resuelven,
tanto con las dosis de 300 como de 150. Lo mismo pasa con la dactilitis, y quizás algo interesante para mostrar o para discutir es que 1 de cada 3 pacientes alcanza control de la enfermedad definido como minimal disease activity y lo sostiene en el tiempo a 5 años. Entonces, 1 de cada 3 pacientes controla por completo la enfermedad, y sabemos que el MDA es muchas veces un score clínico difícil de alcanzar en estos pacientes. Y quisiese discutir con ustedes algunos datos que quizás son más novedosos, que quizás son menos conocidos de lo que es secukinumab, y aquí me interesaría discutir en primera instancia el estudio Maximize. El estudio Maximize fue el primer estudio específicamente diseñado para evaluar el compromiso axial en pacientes con artritis psoriática. Todos los que vemos pacientes con psoriasis, todos los que vemos espondiloartritis en general, veníamos familiarizados con las guías de tratamiento, y si recuerdan las guías GRAPPA anteriores y las guías EULAR, extrapolaban los datos disponibles de espondilitis anquilosante para los pacientes con otras espondiloartritis en términos de manejo axial, y ahora tenemos evidencia específica para esta población. Así que, a la fecha, como dato de color, el Maximize es el único ensayo controlado y autorizado de fase 3 que evalúa estos pacientes y donde se demuestra efectividad. El objetivo primario en el Maximize fue la respuesta a SAS-20 en la semana 12 de la dosis de 300 miligramos de secukinumab versus placebo. Se plantearon objetivos secundarios que incluían la respuesta a SAS-20 en semana 12 de la dosis de 150 y múltiples objetivos secundarios adicionales, incluyendo respuesta a SAS-40, respuesta a BASDAI-50, cambio en el dolor axial, cambio en la respuesta de entesitis medida por Spark, cambios en la fatiga de los pacientes. Este ensayo fue un ensayo multicéntrico internacional que incluyó pacientes mayores de 18 años con artritis psoriática definida por criterios Caspar y que tuviesen un dolor espinal mayor a 4 en un EVA de 0 a 10, que tuviesen respuesta inadecuada a 2 cursos de antiinflamatorio en dosis máxima, como es estándar en todos los ensayos de espondilitis anquilosante y de compromiso axial, y que tuviesen enfermedad activa definida tanto por el médico como por la presencia de un BASDAI mayor a 4. Se excluyeron pacientes que hubiesen recibido previamente algún agente biológico de la vía 2317, se excluyeron pacientes que tuviesen otras condiciones inflamatorias activas, pacientes que estuviesen recibiendo otros DIMARS que no fuesen metotrexato, y por último, pacientes que recibiesen opiáceos en alta dosis. Aquí pueden ver el flujo de pacientes. Se randomizaron casi 500 pacientes de forma equitativa en las ramas de 300, 150 miligramos de secukinumab y de placebo, y los pacientes en la rama placebo, que a la semana 12 fueron realeatorizados a las 2 dosis de secukinumab, 300 y 150. Las características básicas de los pacientes eran similares en todos los grupos. Alrededor de un tercio de los pacientes tenían HLA-B27 positivo. Recordemos que la frecuencia de HLA-B27 positivo en los pacientes con psoriasis es menor a la que tienen los pacientes con espondilitis anquilosante, y todos los pacientes tenían enfermedad activa con puntajes altos de BASDAI de alrededor de 7. Y aquí pueden ver el flujo de respuesta. En la semana 12 se alcanzó, tanto para la dosis de 300 como de 150 miligramos de secukinumab, respuestas a SAS-20 de alrededor del 60%. A la semana 12, 40% de respuestas a SAS-40, en línea con otros ensayos que hemos visto de compromiso axial, y las respuestas placebo fueron menores en semana 12 para ambos objetivos, con diferencias estadísticamente significativas. El Maximize mostró que el objetivo primario se había alcanzado, se alcanzaron todos los objetivos secundarios. Recordemos que esto incluía respuesta a BASDAI-50, mejora de entesitis por Spark, mejora de fatiga, mejora de dolor, y el perfil de secukinumab que se encontró en términos de seguridad en estos pacientes fue consistente con el perfil previamente conocido y previamente evidenciado en el resto de los ensayos clínicos. Otro estudio interesante que tenemos del último tiempo, publicado ahora en 2020 en Lancet, fue el estudio EXCEED, que el estudio EXCEED fue un ensayo cabeza a cabeza, aleatorizado, doble ciego, también multicéntrico internacional, que comparó
secukinumab con adalimumab para el manejo de la artritis psoriática. Es el primer ensayo aleatorizado, doble ciego, cabeza a cabeza, que tenemos disponible comparando estos dos mecanismos de acción, y fue un trabajo grande, incluyó 168 centros, 853 participantes, que fueron aleatorizados a secukinumab 300 miligramos o adalimumab 40 miligramos subcutáneos cada 2 semanas. El objetivo primario en términos de eficacia en este ensayo fue respuesta CR20, con superioridad planteada como objetivo primario en semana 52. Y se plantearon múltiples objetivos secundarios que incluyeron respuesta PASI 90, respuesta CR50, cambios en la funcionalidad clínica medida por HQ y resolución de lentecitis. Cuando uno mira las respuestas a 52 semanas, vemos que las respuestas a CR20, 50 y 70 fueron similares, tanto para secukinumab como para adalimumab, que la respuesta PASI 90 fue superior para secukinumab que para adalimumab, que se obtuvo buenas respuestas de minimal disease activity para ambas ramas de tratamiento, y que también se consiguió buena resolución de la dactilitis y de la entesitis al año de tratamiento para las dos terapias, ya que el objetivo primario, que era superioridad de respuesta CR20, no se cumplió. El resto de los objetivos secundarios jerárquicos no se pudieron evaluar en términos de análisis estadístico, pero cuando uno los analiza numéricamente, las respuestas vemos que son similares. Y también es interesante la cinética de respuesta, porque está, por lo menos aquí en Argentina, estaba en el inconsciente colectivo que la inhibición de interleuquina 17 funcionaba de manera más lenta y peor para el componente articular respecto de la inhibición del TNF, y vemos que cuando uno lo hace aleatorizado, doble ciego, sin saber exactamente ni el paciente ni el médico qué terapia se está aplicando, la cinética de respuesta articular es prácticamente superponible. Hasta la semana 12 es exactamente igual, y después hay un mínimo despegamiento de las curvas, pero que no tiene diferencia estadística, tanto en términos de respuesta a CR20 como en términos de respuesta a CR50. En cambio, en el dominio cutáneo, cuando uno evalúa respuestas PASI 90, que hoy por hoy con las terapias disponibles, uno debería plantearse siempre objetivos altos de respuesta cutánea, vemos que ya a partir de la semana 1 hay diferencia importante entre lo que es este tipo de respuesta, ¿no? Un PASI 90, y que esto se sostiene, la diferencia, a lo largo del tiempo, alcanzando respuestas del orden del 60% para secukinumab y del 40% para los anti-TNF. En términos de eventos adversos y de seguridad, fueron similares para los dos tratamientos, pero la permanencia, la sobrevida del tratamiento, que uno muchas veces lo puede tomar como un sucedáneo combinado de eficacia y de seguridad, fue un poquito mayor para secukinumab respecto de adalimumab. En términos de progresión radiográfica, quizás la data más interesante la podemos obtener del Future 5, que fue un estudio planteado a un año, a 52 semanas, que aleatorizó alrededor de 1000 pacientes, y lo que vemos es que tanto para las dosis de 300 como de 150 miligramos de secukinumab, la probabilidad de progresión radiográfica medida con la versión modificada por Van der Heide del score de Sharp es en general baja. Si uno toma ausencia de progresión radiográfica definida como una variación de menos de 0,5 puntos en el score modificado de Sharp, para la dosis de 300 miligramos fue del 91,8% de los pacientes. Únicamente 8% de esos pacientes tuvieron una progresión radiográfica mayor a 0,5 puntos, y recordemos que la escala del score de Sharp va del 0 al 492, entonces estamos hablando de cambios prácticamente mínimos. Cuando uno toma la dosis de 150, 85% de los pacientes no presentaron nada de progresión radiográfica, tanto con dosis de carga como sin dosis de carga. Y esto se vio tanto para pacientes vírgenes de tratamiento biológico como aquellos que habían fallado a un tratamiento previo con anti-TNF. No obstante, la respuesta fue un poco mayor en los pacientes que eran vírgenes de tratamientos biológicos.
Entonces, secukinumab demuestra ausencia de progresión radiográfica en estos pacientes. En términos de seguridad, tenemos hoy mucha experiencia y mucha evidencia disponible, no solamente de los ensayos clínicos y sus extensiones. Recordemos que el programa clínico de secukinumab es muy extenso, ha incluido muchos ensayos en artritis psoriática, en espondilitis anquilosante, en psoriasis cutánea, y tenemos data a más de 5 años. Dentro de los ensayos tenemos data de múltiples pacientes en mundo real, y lo interesante es que siempre el perfil de eventos adversos es consistente, tanto en el entorno de los ensayos clínicos, como en sus extensiones abiertas, como en la data que tenemos disponible de la fase 4 de farmacovigilancia, y es similar en todas las indicaciones. El perfil es similar en los pacientes con psoriasis cutánea, con espondilitis anquilosante y con artritis psoriática. Tiene demostrada muy baja inmunogenicidad, por debajo del 1% en todas sus indicaciones. No hay reportados en todo el programa clínico de secukinumab casos de tuberculosis activa ni reactivación de tuberculosis latente, que eso, por lo menos para nosotros aquí en Argentina y en Buenos Aires, es algo importante, porque tenemos una alta frecuencia de tuberculosis latente. Por ejemplo, en los datos propios nuestros del hospital, en nuestros pacientes con artropatías inflamatorias, tenemos entre un 7 y un 10% de prevalencia de tuberculosis latente. Entonces, este es un dato no menor. Está reportada una baja incidencia de infecciones ajustadas a exposición, y esto se sostiene a lo largo del tiempo para todas las indicaciones de secukinumab. Las infecciones por cándida, que son una de las cosas quizás más características que podemos ver con los inhibidores de interleuquina 17, por el rol importante que tiene esta citoquina en la defensa del organismo en contra de las infecciones por cándida, no fueron frecuentes, y en general fueron leves y de fácil tratamiento. Es infrecuente que haya que suspender un tratamiento con secukinumab en el entorno de los ensayos clínicos o sus extensiones por infecciones por cándida. Y quizás las otras dos manifestaciones adversas características que han aparecido en los ensayos clínicos, que son la uveitis y la enfermedad inflamatoria intestinal, cuando uno analiza la data, han tenido en general baja incidencia y no muestran un aumento de incidencia ajustada a exposición a lo largo del tiempo. Cuando uno toma en general todos los datos agrupados, vemos que esto es para todas las indicaciones, ¿no? En la columna de la izquierda, psoriasis cutánea; en el centro, artritis psoriática; a la derecha, espondilitis anquilosante. La incidencia ajustada cada 100 pacientes año de infecciones serias e infestaciones oscila entre 1 y 2 eventos cada 100 pacientes año de exposición. Las infecciones por cándida, lo mismo, entre 1 y 2 eventos cada 100 pacientes año para todas las indicaciones. La enfermedad inflamatoria intestinal, que por el rol homeostático que tiene la interleuquina 17 sobre las uniones estrechas del epitelio intestinal, podría ser un evento adverso característico. Fíjense que la frecuencia ajustada cada 100 pacientes año es bajísima. Está en el orden de 0,01 eventos cada 100 pacientes a 0,1 eventos. Estamos hablando de menos de 1 cada 1000 pacientes tratados por año. Tanto cuando uno lo toma de forma global como enfermedad inflamatoria intestinal, como cuando uno discrimina en la enfermedad crónica, colitis ulcerosa. Uveitis, fíjense que es interesante que la frecuencia es distinta, sea en pacientes con psoriasis, con artritis psoriática o con espondilitis anquilosante, y esto tiene que ver un poco con las características propias de cada una de esas enfermedades. Si bien sabemos que todas las enfermedades del espectro de las espondiloartritis pueden presentar uveitis, la espondilitis anquilosante es donde más frecuentemente lo vemos, y así todo en estos pacientes la incidencia tanto de debut como de flares de uveitis anterior ajustada a exposiciones de 1,4 eventos cada 100 pacientes año. En términos de seguridad cardiovascular, cuando uno evalúa eventos cardiovasculares mayores, la incidencia está por debajo de 1 cada 100 pacientes año, y lo mismo pasa con la aparición de neoplasias. Y este perfil, como verán, es consistente a lo largo de las distintas indicaciones, pero no solamente eso, sino que también es consistente a lo largo del tiempo.
Este es un trabajo muy interesante en el cual Abdul Díodar y su equipo analizan la data combinada de los ensayos clínicos de fase 3 de secukinumab, y fíjense que los números que se muestran son muy similares al número global que mostrábamos antes, y para todos los eventos adversos importantes, infecciones serias, infecciones por cándida, enfermedad inflamatoria intestinal, eventos cardiovasculares mayores, suelen ser bajos y la frecuencia no se altera a lo largo del tiempo, lo cual nos da tranquilidad a la hora de pensar en secukinumab para nuestros pacientes. Cuando uno toma específicamente enfermedad inflamatoria intestinal, volvemos a ver este dato, ¿no? 0,01, 0,03 eventos cada 100 pacientes año, y es interesante notar que cuando uno toma, por ejemplo, la incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal en pacientes con psoriasis tratados con secukinumab y los compara contra cohortes históricas, la incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal en los pacientes tratados con secu es menor respecto de la población control. Y cuando lo evaluamos en espondilitis anquilosante, vemos que la incidencia es similar. Recordemos que la enfermedad inflamatoria intestinal, al igual que la uveitis, forma parte de las manifestaciones que pueden tener el espectro de las espondiloartritis, y que este puede variar entre las distintas formas de enfermedad. Una cosa interesante para ir viendo ahora el tema terapéutico y después llegar al tema de guías de recomendación, es qué pasa con el uso secuencial de anti-TNFs. Esta, por lo menos, era la práctica habitual que había aquí en Argentina hasta el año 2015, ya que la única opción para el tratamiento de estos pacientes eran los anti-TNF. Ante el fallo de uno, se rotaba a líneas subsiguientes de tratamiento, y hemos tenido pacientes que han recibido los 5 inhibidores de anti-TNF disponibles. Pero cuando uno va a evaluar la evidencia, que lamentablemente no hay ningún ensayo controlado aleatorizado bien hecho que nos pueda dar evidencia de calidad, pero cuando uno va a los registros, sobre todo los registros nórdicos, que son siempre los que, para mi gusto, tienen la evidencia más interesante y mejor llevada adelante, es que las segundas, terceras y cuartas líneas de tratamiento van teniendo menor eficacia subsecuentemente. Se sabe, por ejemplo, tomando la data del DANBIO, que son 1.422 pacientes daneses con artritis psoriática tratadas con anti-TNF, casi el 40% de esos pacientes a lo largo de su seguimiento tuvo que iniciar un segundo tratamiento, en su mayoría por falta de efectividad del primero, fuese falla primaria o fuese falla secundaria. De esos pacientes, alrededor del 35% iniciaron un tercer tratamiento, también con falta de efectividad como causa. Un 30% de los que habían iniciado un tercero iniciaron un cuarto, y un tercio de estos iniciaron un quinto. O sea que siempre, fíjense que más o menos 1 de cada 3 pacientes pasa a una línea subsiguiente de tratamiento con un anti-TNF, y al analizar la data del DANBIO, después de la tercera línea de tratamiento con anti-TNF, ya no encuentran diferencia estadísticamente significativa en la respuesta clínica respecto del basal al cambiar. Entonces, al pasar al cuarto anti-TNF, no se encontró una respuesta clínica con diferencia estadística respecto de la que tenía al fracasar el tercero, y al empezarle el quinto tampoco se encontró una diferencia clínica estadísticamente significativa respecto de los datos clínicos que tenía al iniciar el tercer anti-TNF. Y cuando uno evalúa la data del Nordimar, que incluyó 439 pacientes noruegos, sabemos que el 21% iniciaron un segundo anti-TNF, también con la falta de efectividad como principal causa, y en todos estos pacientes se objetivó una menor respuesta en términos de respuestas ACR 20, 50, 70, y en respuestas clinimétricas, que fue estadísticamente significativa respecto de la respuesta obtenida con la primera línea de tratamiento. Entonces, tenemos evidencia de que las sucesivas líneas de tratamiento con anti-TNF presentan menor efectividad y menor persistencia de tratamiento. Esto también pareciese ser cierto para secukinumab. Cuando uno analiza de forma combinada en metaanálisis los datos disponibles de ensayos clínicos aleatorizados de fase 3 y algunos de fase 2,
teniendo casi 2.500 pacientes, de los cuales casi un 30% presentaban falla biológico, vemos que en general las respuestas articulares son superiores en los pacientes que lo usan el secukinumab como primera línea respecto de aquellos que ya han presentado falla a un tratamiento biológico. Para los pacientes TNF naive tenemos casi 50% de respuesta a CR20 y un 25% de respuesta a CR50, en tanto que los pacientes que han fallado a un tratamiento biológico previamente, fíjense que estas respuestas caen a un 30% y un 16%. Por eso no es de sorprender que si reservamos el cambio de... Ahí está. Disculpen, un pequeño glitch en la Matrix. ¿Estamos para continuar? Bueno, muy bien, disculpen. Como les decía, las guías americanas por lo menos resultaron llamativas y raras para el entorno nuestro porque planteaban el inicio de anti-TNF en primera línea, pacientes que uno diagnosticaba en ese momento, iniciarles con un anti-TNF no es la práctica habitual nuestra por lo menos, así que fueron raras, fueron polémicas, suscitaron mucha discusión por lo menos de este lado del charco. Y es interesante que cuando uno mira el detalle de las guías americanas, plantean, si bien ponen al anti-TNF como droga de primera línea en todo paciente con artritis psoriática, proponen considerar una antiinterleuquina 17 o una antiinterleuquina 12-23 en pacientes que tengan psoriasis severa, ya que este tipo de fármacos han mostrado mejores respuestas en términos de clearance cutáneo de lesiones. Ellos definen psoriasis severa como un PASI mayor a 12, un compromiso de más del 5% del área de superficie corporal, o bien el compromiso de zonas especiales, como puede ser el rostro o los genitales. Una cosa importante es que todas estas recomendaciones están basadas en evidencia de baja a muy baja calidad, cuando uno las evalúa por metodología GRADE. Y lo que nos plantean en pacientes que ya han fallado a un anti-TNF es cambiar a otro anti-TNF o bien cambiar de mecanismo de acción. Lo que no nos ofrecen las guías ACR es en qué pacientes deberíamos considerar uno u otro o qué pasa en pacientes que ya han fallado a más de una línea de anti-TNF. En el año 2019, más o menos para esta época, porque se presentaron en el congreso nuestro del año pasado, la Sociedad Argentina de Reumatología publicó las guías de recomendación y práctica clínica en el manejo de artritis psoriática, también evaluadas con metodología GRADE, y estas son un poco más representativas de la práctica nuestra, de la idiosincrasia nuestra, y lo que propone es, en pacientes con artritis periférica, iniciar con un DIMAR, con metotrexato, pese a las limitaciones en la evidencia que sabemos que tiene el uso de metotrexate en artritis psoriática, y en pacientes que no pueden recibirlo, iniciar con un anti-TNF o con un anti-interleuquina 17. Para pacientes que han fallado a un primer biológico, la guía argentina pone en el mismo nivel a los anti-TNF o a los anti-17. Para pacientes con compromiso axial o con entesitis o dactilitis se propone el uso de antiinflamatorios, y en pacientes que fallan pasar a un anti-TNF o a un anti-17 con el mismo grado de recomendación para ambos. Entonces, la guía argentina 2019 es la primera cronológicamente que pone al mismo nivel de recomendación los anti-TNF o los anti-interleuquina 17 para las manifestaciones articulares de la artritis psoriática. Las que quizás a mí me gustaron más son las guías europeas, que es la actualización 2019 de EULAR, que se publicó este año, y lo que propone EULAR es utilizar DIMARs clásicos, sobre todo metotrexato para primera línea de tratamiento en artritis periférica, antiinflamatorios para el manejo del compromiso axial o de la entesitis o la dactilitis. Propone, al igual que las guías americanas, considerar un anti-17 o un anti-12-23 en pacientes con psoriasis moderada severa, que aquí lo define por
más de 10% de compromiso de superficie corporal o alto impacto en la calidad de vida. Y lo más interesante de todo para mí de las guías europeas es que es explícito y dice que al rotar biológicos sugieren un cambio nada más dentro del mismo mecanismo de acción, que no proponen seguir rotando hasta el infinito dentro de un mismo mecanismo, existiendo hoy por hoy la multiplicidad de mecanismos de acción que tenemos. Así que, a modo de conclusión, y con la evidencia que hemos mostrado hasta aquí, diremos que secukinumab tiene un perfil de eficacia clínica sostenido en artritis psoriática y alta efectividad en el dominio cutáneo, que secukinumab ha mostrado un buen perfil de seguridad, que este perfil es consistente a lo largo de todas las indicaciones para las que secukinumab está aprobado y que se sostiene a lo largo del tiempo, que en general todos los tratamientos biológicos tienen mejor respuesta en primera línea y que ya tenemos dentro de una guía de recomendación la recomendación explícita por EULAR de hacer un único cambio dentro de un mismo mecanismo de acción, y por último que secukinumab ha mostrado inhibición de la progresión radiográfica en la psoriática. Así que muchas gracias y quedamos abiertos a algunos minutos de preguntas. Bueno, muchas gracias por tu conferencia, realmente fue muy clara, ilustrativa, y creo que, y creemos en general, que el secukinumab es una droga ya imprescindible para el tratamiento de estos pacientes, teniendo en cuenta lo que tú decías de la falla primaria a veces de los anti-TNF en primera línea, y que ya deberíamos considerarlo en primera línea en muchos casos. Lamentablemente nosotros en el Uruguay aún no lo tenemos bajo cobertura del pagador, que es el Fondo Nacional de Recursos, y creemos que es una necesidad imperiosa que tenemos ya para tratar a algunos pacientes que obviamente no funcionan con anti-TNF. No hay ninguna pregunta acá con el tema con este sistema, está todo el mundo medio tímido y alguna gente no se anima a preguntar, pero bueno, te agradecemos mucho los aportes y bueno, hasta pronto. Muy bien, muchas gracias, y después si a alguien se le pasa la timidez, aquí tienen mi correo electrónico, mi cuenta de LinkedIn, me buscan, me escriben, me chiflan y lo discutimos Bueno, por privado. perfecto, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por su tiempo y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo no?